Se acabó lo que se daba. Gloria a nuestro Dios. Ahora se escucha bien. Bueno, pues al Señor le damos las gracias porque un nuevo día nos encontramos delante de Él. Le hemos cantado, hemos glorificado su nombre, hemos ensalzado su gloria, pero ahora toca escuchar su voz. No a este, sino lo que el Espíritu Santo le ha puesto para poder transmitirlo al pueblo de tal manera que el pueblo sea edificado. Amén. Llevo unos días con una palabra que el Señor había puesto en mi corazón, llamada de hace tiempo, y es una palabra que nos va a hacer mucho bien. Gracias. Va a confortar nuestros corazones. Amén. Es un mensaje realista. Es un mensaje que no es tirar bombas, ni echar fuegos artificiales, ni pompas de jabón. Es un mensaje para escuchar. Entonces, yo quiero enfatizar en esto, hermanos y hermanas. Quiero enfatizar en esto. El Señor dijo en su palabra, dijo en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es medio versículo, ¿vale? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Nos paramos ahí, un poquito más, pero es medio versículo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque en el mundo se halla una maldición. ¿Lo sabemos? Se halla una maldición por causa de la desobediencia de nuestro padre. ¿Quién era nuestro padre? Adán. Y la tierra se halla en un estado de desorden, se halla en un estado de pecado. Y en Romanos capítulo 5, verso 12, el medio versículo, dice así: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte. Hay dos introducciones que ocurrieron. Cuando pecó Adán, entró el pecado. Entró la distorsión de la tierra, entró el desorden, pero también entró la muerte física, aparte de la muerte espiritual. Pero aquí estamos hablando del desorden que entró por medio de ese pecado y la muerte física. Entonces, desde Noé, vemos que era una cosa del otro mundo de la maldad que había sobre la tierra. Una maldad tan extrema que el olor nauseabundo del pecado que hacían llegó hasta la nariz, digamos así, esta expresión, de nuestro Dios, y fue tan extremo que el Señor no lo pudo aguantar y destruyó la tierra, destruyó ese tipo de humanidad. Y ahora, hermanos, podemos mirar cómo estamos ahora en la suciedad en la que vivimos. Estoy diciendo bien, no estoy diciendo sociedad, estoy diciendo suciedad, porque la clase de que nos ponen con respecto de los hábitos por la televisión, que no hay quien vea lo que echan, la propaganda de estas del arco iris, por no hablar que ya hasta la fatiga, lo que quieren patrocinar, los millones y millones y millones de euros que dan,
para invertir todas las situaciones de lo natural. Todo el pecado que se vea como blanco. Y lo moral y lo ético que se vea como negro. Entonces, al pecado es bueno y la moral y la ética es mala. Y luego, hermanos, de entrar ese pecado en la tierra, vino la muerte física. Y vemos los hospitales, vemos las enfermedades, vemos las partidas de seres queridos de la noche a la mañana. Y dice en Romanos 8, hermanos, que estamos hablando del pecado introducido en la tierra, en el mundo, en la creación. Dice en Romanos capítulo 8, verso 21, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Está esclava de lo corrupto. ¿Vale? Entonces, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto está hablando del tiempo en cuanto el Señor quite la maldición de la tierra y entre el gobierno milenial. La iglesia ya no está. Pero fijaros bien, sigue diciendo, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y mirad qué palabra dice. Y aún está con dolores de parto. Hasta ahora. ¿A cuánto estamos hoy? 17 de enero. 17. Entonces dice que la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Día 17 de enero. Entonces seguimos con la maldición en la tierra. Y suceden todas estas cosas. Esta es la realidad de la vida. No podemos pedir otra cosa. Entonces, hermanos, el Señor me iluminó en este mensaje, en esta palabra que quería expresaros, que es, a mí, de verdad que yo la gocé. Cuando el Señor me la dio para componerla, mira, yo disfruté, hasta lloré, fíjate, hasta lloré. Entonces, vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación entre el sufrimiento que padecemos y la gloria que nos espera. Vamos a hacer una comparación, Ramón, entre el sufrimiento que padecemos y la gloria que nos espera. Y leemos en Job, capítulo 5 y verso 7, que dice la palabra del Señor. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre, y la mujer, nacen para la aflicción. Estamos en un mundo de maldición. Entonces dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y siempre que leo este versículo, me viene a la mente una gitanica con una olla grande, haciendo una comida con las ascuas y las maderas debajo. Y de vez en cuando saltan las chispas. ¿Las habéis visto? Nosotros los antiguos las hemos visto, ¿verdad? Salen por el aire. Pues así hemos nacido nosotros. Para en este mundo, para estar en la aflicción. Lo dice nuestro Señor al principio. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción. No lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la situación que han vivido nuestros antiguos, desde hace miles de años y unas épocas, la situación que nosotros hemos pasado y se sigue pasando, es para que el alma sea hecha en 1000 pedazos. Cuánto dolor en los corazones, cuántas lágrimas derramadas, cuántas cabezas cabizbajas por el recorrido angosto de este camino. Pero os digo algo, hermanos y hermanas, gracias a nuestro Dios que nos dio a su Hijo unigénito, a nuestro Cristo. Y gracias a nuestro Cristo que nos dio, o nos dejó más bien, al Espíritu Santo. Gracias por ello. Nuestro Dios
nos dio a su Hijo. Y Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Y ahora leemos, hermanos, en Juan capítulo 14, verso 27, que dice: la paz os dejo. ¿Habéis visto? Artículo determinado, hablando Cristo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Amén. Gracias. Son dos formas diferentes. La paz os dejo, que estamos en el ministerio de reconciliación del Espíritu Santo, trayendo a todas las personas que van a componer el número completo de la iglesia. Por eso, la paz os dejo, el Espíritu Santo. Y mi paz os doy. Y ahora confiamos en esta, mi paz os doy. Es en la confianza de sus palabras. Como dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Palabras de confianza. Qué maravilla. Qué descanso, mi paz. El Señor no nos va a decir una cosa por la otra. Consuelo, no nos dice una cosa por la otra. Nos dice la verdad. Y la paz. La paz. La paz habita en cada uno de nosotros. Habita en cada uno de nuestros corazones. Y en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones y de las tragedias, no debemos olvidar que la paz, el Dios Espíritu Santo, está con nosotros y en nosotros hasta el fin de nuestros días. No te abandona. Muchas gracias, Señor. Gracias. El Espíritu Santo, como muchos la denominan, la presencia. La presencia no se va ni viene. Gloria a Dios. La presencia vive en ti, que es el Espíritu Santo. Y algo, hermanos y hermanas, que debemos tener muy enraizado. Muy enraizado, como raíces de un árbol, me vienen largos. Algo que tenemos que tener muy enraizado y muy en cuenta es que Dios nos quiso salvar. Dios nos quiso salvar. Él vio al mundo yendo hacia una ruina eterna, hacia la muerte segunda, que es estar eternamente ausentes de su gloria. Y dispuso enviar a alguien para nuestro rescate. El Hijo determinó venir, tomar forma de un ser humano y llegar hasta la cruz para poder darnos la libertad por medio de esa sangre inmaculada y a través de él ser aceptos delante de Dios al recibir en nuestras vidas al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? ¿Podemos decir aleluya? ¡Aleluya! ¿Podemos decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, versos 5 y 6. Dice, por lo tanto, entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Jesús. Por tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Se hartó de los sacrificios hipócritas que le daban. No te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso lo dijo Cristo y cumplió. Muchas gracias, Señor. Y ahora, hermanos, vamos entrando ya en lo que yo quiero expresar a través de lo que el Señor me ha dado. Dios nos quiere dar algo tan sumamente maravilloso que con nuestra mente finita no logramos concebirlo, porque es algo que se escapa a nuestra mente humana. Se escapa. Y lo vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 2 y 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y sé respecto a ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Fijaros bien qué palabra.
donde escuchó, no vio, escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Y ahora, ¿qué significa la palabra inefable? ¿Qué significa la palabra inefable? Significa que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas. Y ahora vamos a indagar en la palabra excelsa. ¿Qué significa la palabra excelsa? La palabra excelsa significa que existe en su máximo grado. Ya no hay más altura, ya no hay más anchura, ya no hay más nada. Es excelso, existe en su máximo grado. Conforme a la concepción de Pablo, es lo que pudo decir Pablo. Pero yo pienso que todavía hay más en Dios. Aleluya. Y esto, hermanos, es lo que Dios nos ha preparado. Esos lugares maravillosos, esos lugares donde lo excelso existe en su máximo grado. Nosotros, hermanos, como creyentes, hemos reconocido a nuestro Dios. Entonces, no estamos, fijaros bien qué palabra, para entenderle. No estamos para entenderle. No podemos pedir los porqués de las cosas. Tenemos que darnos cuenta que pasamos por una vida, por un camino que en su mayoría es de espinos y cardos. ¿Es así o no es así? Es una vida de espinos y cardos. Algunas rosas se saldrán. Un día de sol, mira los tiempos como estamos, y aquí estamos. Mira el tiempo, que no nos dejan las nubes. Estamos en un mundo que contiene una maldición. Y yo digo, hermanos, los discípulos del Señor fueron desajarados. Tuvieron mansiones, tuvieron los mejores carros del momento, fueron los famosos que los llevaban de aquí para allá, fueron las estrellas de aquel momento. ¿Es así, hermanos, hermanas? Los apóstoles fueron hombres que fueron muertos, y no muertos de cualquier forma natural, fueron asesinados por predicar la verdad del Evangelio. Todos murieron, hermanos, de forma violenta. Solamente el apóstol Juan, que lo intentaron metiéndole en una olla de aceite hirviendo, mira todas las palabras, de aceite hirviendo, lo quisieron asar al pobre. Después lo metieron en la isla de Patmos. Y el Señor lo reveló y le dio el Apocalipsis, fijaros bien. Y os voy a contar una historia, hermanos, que ocurrió en Rumanía. En Rumanía, en la persecución de la iglesia en Rumanía. Y es un hermano nuestro que se llamaba Florescu. Y dice así esta historia. Estamos hablando de los padecimientos y de las circunstancias y de las enfermedades y de lo que hay en el mundo y la maldición. El pastor Florescu no soportaba ver que los agentes comunistas golpeaban a su hijo. A él mismo ya lo habían apaleado y hacía 2 semanas que no dormía por temor a que lo atacaran las ratas hambrientas que los comunistas le echaron en su celda. La policía rumana quería que Florescu delatara a otros miembros de su iglesia clandestina a fin de capturarlos como ellos, como también a ellos. Viendo que los golpes y las torturas no daban resultado, los comunistas trajeron al hijo de Florescu, Alexander, que solo tenía 14 años, y comenzaron a golpearlo mientras Florescu observaba. Le pegaban al cuerpo de su hijo sin piedad, diciéndole que matarían a su hijo a golpes si no les decía dónde estaban los demás creyentes. Al final, medio loco, Florescu gritó que se detuvieran. Alejandro, tengo que decirles lo que ellos quieren, le dijo a su hijo. No soporto que te sigan
sigan golpeando, con su cuerpo magullado, la sangre corriendo de su nariz y boca. Alejandro miró a su padre a los ojos y le dijo: Padre, no me hagas la injusticia de tener a un traidor por padre. Mantente fuerte. Si me matan, moriré con la palabra Jesús en mis labios. La valentía del niño enfureció a los guardias comunistas, así que lo mataron a golpes mientras su padre observaba. No solo se mantuvo firme en su fe, sino que ayudó a su padre a hacer lo mismo. Ahora, hermanos, fijaros bien. Las ejecuciones en China por ser cristiano. Los cristianos en el circo romano de los leones. Miramos a Nerón cogiendo a los cristianos, colgándolos en cruces, untándolos de brea, poniéndolos hincados por los jardines del palacio de Nerón, para que ponerlos como antorchas para que alumbrasen los jardines. Vemos también, hermanos, la cortina de hierro en Rusia, las catacumbas en el tiempo de Roma. Vemos ahí, hermanos, situaciones de tormento, de tortura, la China a la Corea del Norte, que los tienen de la manera que los tienen. Vi yo con respecto de los hábitos, un vídeo en la India con un madero a un joven, porque ser cristiano, golpeándole en las costillas, golpeándole para que llegara el Señor, y policías alrededor, y nadie hacía nada, golpeándole, rompiéndole los huesos, matándolo, por mantenerse firme en Cristo. Y tenemos también, hermanos, en Hebreos capítulo 11, unos cuantos versos que dicen: otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados. Isaías, el profeta Isaías, fue aserrado. Dice: aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y mirad qué palabra, hermanos, de los cuales el mundo no era digno. Amén. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe ante Dios, no recibieron lo prometido en la tierra, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, que nosotros también sufrimos con ellos. Llamemos las persecuciones de los tiempos, seguimos sufriendo con ellos. Nuestro Cristo padeció persecución. ¿Y qué le aconteció a nuestro Cristo? Lo crucificaron. Pero os digo una cosa, hermanos y hermanas. ¿Veis todo este recorrido? ¿Veis la maldición de la tierra? ¿Veis cómo estaban los tiempos de Noé? En los tiempos en los que estamos hoy. Las persecuciones que había por China, por Rumanía, por Rusia, por todas las partes. Los tormentos que había. Todo este tiempo, hermanos, no tiene ni la más mínima comparación con la gloria que nos espera en el cielo. Y lo vamos a ver. Y voy a coger también que por eso el Señor me inspiró en este tema, con el texto favorito de nuestro hermano Marche, esta leve tribulación. Pero fijaros bien, hermanos, después de contar todo esto, dice en Romanos capítulo 8, verso 18, dice: pues tengo por cierto, lo dice el apóstol Pablo, que estuvo apedreado, que lo mataron, cuando estuvo en Listra lo mataron. Yo lo creo así, pero eso subió al tercer cielo, y vio aquello que vio, o que oyó, mejor dicho que oyó. Náufrago en ríos, náufrago en mares, 3 veces golpeado, padeciendo, con hambre, sin nada, muy mal. Ya conocemos el currículum de nuestro hermano Pablo. Sin embargo, él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de Gracias. Aquí me hizo llorar el Señor. De verdad. Bendito Mirando lo que nos espera, de verdad que ya, como yo tengo imaginación, salgo volando y me meto para allí. Y ahora en 2 de Corintios capítulo 4 dice, porque esta leve tribulación Muy bien. superficial, muy llana, porque esta leve tribulación momentánea, que es un momento, y me viene a mí comparar, hermanos, nuestro tiempo, 70, 80 años, 40 los pasamos durmiendo, los otros 40 los pasamos de aquella manera, con aflicciones, con pruebas, con cosas, y ahora comparamos nuestros 80 años con la eternidad. ¿Qué significa? En la gloria del Señor con la eternidad. No significa nada. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y ahora dice en Filipenses capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también Él pudo sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y ahora, hermanos, os quiero leer, que siempre decimos, cuando entremos en el cielo, las calles de oro, las puertas de perlas y el mar de cristal. Y ya está. Hay más. Y os lo voy a leer. Gracias. Mirad, hermano, que dice la palabra del Señor. Que esto es una maravilla, de verdad. Nuestro hogar, es nuestro hogar. Es la ciudad celestial cuando desciende y se queda suspendida en el aire. En el tiempo del milenio va a bajar, descender y se va a quedar aquí en nuestra morada. De aquellos, fijaros bien, desde Adán hasta Taré. Después está todos los israelitas, desde Abraham hasta Cristo. Después están todos los gentiles y después están los mártires en el tiempo de la gran tribulación. Todos estos resucitarán en la segunda venida de Jesús. Pero antes nosotros estamos 7 años disfrutando de las bodas del Cordero. Nosotros estamos adelantados. Y aquí ocurre esto, mirad. Nuestra morada dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Fijaros bien, pensando aquí, 12 cimientos, era una muralla escalonada. Iba por cimientos, era escalonada, y lo vamos a mirar. Decía, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña y midió la distancia
2.200 kilómetros. De ancho, 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de alto. Dice también, la longitud y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 65 metros. 65 metros de altura del muro. Ese muro tiene 2.000 kilómetros. Tanto de alto como de largo. Ahora, dice, 65 metros de medida de hombre. Eso quiere decir como de aquí a la mano 45 centímetros. Es medida de ángel, igual. El material del muro, fijaros bien, hermanos, era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Ahora dice, el primer cimiento, ahí estamos en los cimientos escalonados, el primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Los 2.200 kilómetros llenos de piedras preciosas, donde estaremos paseando por las piedras preciosas porque son como calles, avenidas. Seguimos adelante, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su nombre. Esa es la ciudad, Gracias. nuestro hogar. Señor. Ahí vamos a vivir. ¡Qué bien! Gracias. Hermanos, pienso que es beneficioso para nosotros mantenernos firmes, obedeciendo al Señor, llenándonos de su Espíritu, cada día andando en santificación, para que cuando tengamos que hacer el viaje podamos entrar en ese lugar y disfrutar para una eternidad. Así que esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Que el Señor la bendiga.